Cuando yo empecé a recibir la palabra realmente y a comparar lo que el Señor me ofrecía con lo que yo tenía, yo me vine a dar cuenta que solo en el Señor, que es aquel Dios, o sea, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos creó, el que nos formó, el que conoce lo que realmente nosotros necesitamos para nuestras vidas. Dios le bendiga. Es un placer saludarle en el poderoso nombre de Jesús. En esta hora le quiero testificar de una de las tantas enseñanzas que he tenido en el Señor Jesucristo, ¿sí? Todos entendemos que cuando uno inicia en el camino del Señor, cuando uno empieza a escuchar de su palabra, siempre vamos a tener pensamientos, ¿sí? Siempre van a haber situaciones y circunstancias que es a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir cuando estamos en el mundo, ¿sí? Pero cuando llegamos a Cristo, para la gloria y honra de su nombre, Él nos enseña a ordenar nuestras vidas para nosotros aprender a colocarlo a Él en primer lugar. Amén, gloria a Dios. Mi experiencia cuando yo llegué al Evangelio, yo duré tiempito para bautizarme. ¿Por qué? Porque como todavía estaba en tiniebla, ¿sí? No había entendido el por qué era que yo tenía que colocar a Dios en primer lugar en mi vida. Yo estaba estudiando en la universidad en aquel momento y trabajaba, era ama de hogar, o sea, tenía mi hogar, mi familia, que realmente estaba muy fracturada en todos los aspectos, ¿sí? Y yo tenía la costumbre de ir a la iglesia para acompañar a mi mamá, porque ella me lo pedía, ¿sí? Pero en mi corazón realmente no estaba inicialmente ser cristiana, porque no entendía el propósito de Dios en mi vida, o no entendía para qué era que Dios me había creado, o sea, no lo entendía. Y yo estudiaba y trabajaba y solamente iba a la iglesia los días domingos. Solamente era lo que le dedicaba al Señor por complacer a mi mamá, ¿sí? Primero era por eso. Iba cada 15 días y aunque escuchaba la palabra, no la atesoraba, ¿sí? Hasta que en algún momento, o sea, en un momento de mi vida, que yo estaba pasando por muchos procesos, ¿sí? En mi hogar, en mi trabajo y todo eso, por medio de la palabra de Dios y el Señor en su misericordia, ¿sí? Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y según la vivencia que tengamos día a día, tratar de atesorarla, ¿sí? O de que eso que nos vaya quedando, compararlo con la realidad que vivimos y que si lo que aprendemos de la palabra de Dios nos sirve para edificarnos, ¿sí? Y por medio de esos procesos que yo estaba pasando, el yo creer en la palabra de Dios para mí fue algo muy especial, o sea, porque quizás no todos llegamos de la misma manera o no todos el Señor no trata con todos de la misma manera. En mi caso fue un encuentro con Dios genuino, algo con Dios genuino, ¿sí? El cual me permitió empezar a ver mi vida, la vida que yo estaba llevando y a entender qué era lo que el Señor realmente me estaba ofreciendo por medio de su palabra, ¿sí? Cuando yo empecé a recibir la palabra realmente y a comparar lo que el Señor me ofrecía con lo que yo tenía, yo me vine a dar cuenta que solo en el Señor, que es aquel Dios, o sea, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos creó, el que nos formó, el que conoce lo que realmente nosotros necesitamos para nuestras vidas, ¿sí? Porque es que ni nosotros mismos nos conocemos tanto como el que nos creó. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tinieblas, estamos tan acostumbrados a estar en ese mundo desordenado que no vemos lo hermoso que es la palabra de Dios para ordenar nuestras vidas en Cristo, ¿sí? Cuando recibí la palabra de Dios, que la empecé a entender y a ponerla por obra, vi que mi vida fue mejorando en todos los aspectos, ¿sí? Y entendí también por medio de su palabra, ¿sí? Que si colocamos a Dios en primer lugar
en todas las áreas de nuestra vida: económica, familiar, estudiantil, el trabajo. Si lo colocamos a Él primero, y cuando le hablo de colocar a Dios en primer lugar, quiere decir aplicar el conocimiento de su palabra en cada área de nuestra vida. Y de esa manera aprendemos a llevar la vida más ordenada, conforme a la palabra de Dios. Y fue lo que a mí me funcionó. Y hoy en día, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, he pasado procesos, porque a veces es necesario como que esa sacudida para uno terminar de entender muchas cosas, ¿sí? Pero la gloria sea para mi Señor Jesucristo, que por medio de su palabra tengo mi vida muy ordenada. Ya no cualquier cosa me tumba, no porque soy la más fuerte, sino porque sé en el Dios que he creído. Aprovechen, ¿sí? Cada vez que el Señor quiera venir a este lugar, hablar de su santa y poderosa palabra, atesorar el mensaje que el Señor Jesucristo les quiere dar, porque quiero que sepa que aquí venimos de parte de nuestro Dios, que es el que lo conoce. Y cada palabra que aquí se viene a dar es conforme a un propósito para que ustedes mejoren su vida, así como cada uno de nosotros la hemos mejorado, gracias a la misericordia de nuestro Dios. Dios les bendiga.